¿Alguna vez te has sentado frente a tu computadora, decidido a hacer algo productivo, y de repente te encuentras viendo videos de gatos, leyendo opiniones de desconocidos sobre un actor que ni siquiera te gusta, o debatiendo internamente si necesitas ese nuevo gadget que te sugirió un anuncio? No estás solo. Nuestra mente, esa maravillosa máquina pensante que nos ha llevado a explorar las estrellas y descifrar el ADN, parece cada vez más incapaz de concentrarse en una sola cosa. Y el problema no es la mente en sí misma, sino el caos digital que la rodea. Recuerda suscribirte para filosofar conmigo y activar la campanita para no perderte los videos. Vivimos en una era donde cada notificación, cada video y cada artículo compite por nuestra atención como si fuera el protagonista de un drama griego. Este bombardeo constante de superestímulos digitales es tan atractivo que incluso Platón, si viviera hoy, abandonaría sus diálogos filosóficos para hacer scroll infinito en busca de memes filosóficos. Y claro, eso no estaría mal del todo, hasta que llega el momento en que debemos hacer algo importante y nos encontramos, como Arjuna en el Bhagavad Gita, paralizados frente al campo de batalla de nuestra lista de tareas. La mente humana no está diseñada para manejar este nivel de sobrecarga. Durante miles de años, nuestras distracciones eran cosas como cazar para comer o asegurarnos de no ser cazados nosotros mismos. Pero ahora, nuestras mayores amenazas no son tigres dientes de sable, sino el último video viral o esa notificación que te asegura que tienes un descuento exclusivo que expira en 5 minutos. Es un nivel de estímulo que sobrecarga nuestra capacidad de procesar, dejando nuestra mente como una computadora con demasiadas pestañas abiertas, lenta, confusa y al borde del colapso. Nietzsche, el maestro del todo lo intenso, probablemente vería este caos digital como una forma moderna de esclavitud. Diría que hemos perdido nuestra capacidad de conectarnos con lo esencial porque estamos atrapados en un ciclo constante de estímulos triviales que nos desgastan. Es irónico, tenemos acceso a más conocimiento que nunca, pero nos sentimos más desconectados, más desmotivados. El filósofo del superhombre nos recordaría que necesitamos aprender a seleccionar y priorizar, porque si todo parece importante, nada lo es. El problema con este bombardeo no es solo que nos distrae, sino que nos agota. Cada vez que nuestra mente salta de un estímulo a otro, consume energía. Puede que no lo sintamos de inmediato, pero al final del día, después de pasar horas descansando frente a una pantalla, nos damos cuenta de que estamos más cansados que si hubiéramos corrido un maratón. Y eso, irónicamente, nos lleva a procrastinar aún más, porque ¿quién quiere enfrentarse a una tarea difícil cuando ya estamos agotados mentalmente por decidir si preferimos un café frío o caliente? El filósofo danés Søren Kierkegaard describió la ansiedad como el vértigo de la libertad. En nuestra época, ese vértigo no solo viene de nuestras elecciones existenciales, sino de todas las opciones triviales que enfrentamos constantemente. Cada vez que abrimos una plataforma digital, nos enfrentamos a una avalancha de decisiones: qué ver, qué leer, qué comentar. Y aunque ninguna de estas decisiones es realmente significativa, juntas crean una sensación de agotamiento que nos deja sin energía para abordar lo que realmente importa. En el pasado, la procrastinación podía deberse a la simple pereza o a la falta de interés. Hoy es más complicado. No procrastinamos porque no queremos hacer algo, sino porque nuestra mente está demasiado dispersa para concentrarse. Saltar de un estímulo a otro nos da la ilusión de actividad, pero al final del día nos damos cuenta de que no hemos hecho nada realmente significativo.
Es una trampa perfecta. Nos sentimos ocupados, pero estamos estancados. Nuestra mente no puede procesar tanto ruido sin consecuencias. Este bombardeo constante de estímulos digitales nos desconecta de nuestra capacidad de introspección. Ya no tenemos tiempo para sentarnos y reflexionar, para pensar en lo que realmente queremos. En lugar de eso, estamos atrapados en un ciclo donde reaccionamos a lo que está frente a nosotros, sin detenernos a preguntar si realmente vale la pena. Y en ese proceso perdemos algo fundamental, nuestra conexión con nosotros mismos. El bombardeo digital no solo nos distrae y agota, sino que nos transforma en consumidores pasivos de estímulos. Cada notificación, cada nueva serie que aparece en nuestra lista, cada meme ingenioso que cruzamos, activa pequeñas dosis de dopamina en nuestro cerebro. Esa dopamina es la misma sustancia química que se libera con el placer, pero también con las adicciones. Sí, esas notificaciones que revisamos compulsivamente están diseñadas para engancharnos como un filósofo griego a un buen simposio. Y ahí está el problema. No estamos participando activamente, sino reaccionando a un flujo constante de estímulos cuidadosamente diseñado para mantenernos atrapados. Aldous Huxley, en Un mundo feliz, imaginó una sociedad donde la gente era controlada no por la fuerza, sino por el entretenimiento constante. Según Huxley, la verdadera esclavitud no viene de la censura o el castigo, sino de la saturación de placeres superficiales que nos impiden buscar algo más profundo. En nuestra era, parece que vivimos en esa distopía de Huxley, donde el problema no es que nos falte información, sino que tenemos tanta que no sabemos qué hacer con ella. Nos sentimos perdidos, como si estuviéramos atrapados en una niebla de datos inútiles que nublan nuestra capacidad de ver lo que realmente importa. La procrastinación moderna no es solo una elección de lo haré después, sino una estrategia de supervivencia mental. Cuando nuestra mente está tan saturada, posponer una tarea importante se convierte en un mecanismo de defensa. Elegimos el camino más fácil, que generalmente implica distracciones digitales, porque enfrentarnos a una tarea real requiere una energía que ya hemos desperdiciado viendo videos de perros bailando o respondiendo mensajes irrelevantes. Y por supuesto, luego viene la culpa. Nos culpamos por no haber hecho lo que teníamos que hacer, pero rara vez reconocemos que el entorno en el que vivimos está diseñado para sabotearnos. Nietzsche, con su crítica a la modernidad y su insistencia en la voluntad de poder, probablemente nos diría que hemos dejado que las máquinas y los algoritmos nos dominen. En lugar de usar nuestra voluntad para crear, explorar y trascender, la hemos puesto al servicio de plataformas que solo buscan nuestra atención. Nos han domesticado, diría, y nos hemos dejado domesticar. Nietzsche creía en abrazar el caos como una forma de crecimiento, pero el caos digital no es el tipo que nos fortalece, es un caos que nos agota, que nos vuelve conformistas, que nos aleja de lo que podría hacernos realmente humanos. La vida moderna está plagada de una paradoja cruel. Mientras más intentamos desconectarnos de nuestras responsabilidades a través de distracciones digitales, más desconectados nos sentimos de nosotros mismos. Cada vez que elegimos abrir una aplicación en lugar de enfrentar una tarea difícil, estamos cediendo un poco más de nuestra agencia, nuestra capacidad de decidir activamente qué queremos hacer con nuestro tiempo. Y, como nos advertiría Kierkegaard, esa pérdida de agencia nos lleva a una sensación de vacío. No es el vacío existencial profundo que nos impulsa a reflexionar sobre el significado de la vida, sino un vacío superficial, el tipo que nos deja pensando: ¿qué hice con mi día?
mientras apagamos la luz por la noche. La mente humana es increíblemente adaptable, pero también tiene límites. Al igual que un músculo que se agota después de un uso excesivo, nuestra capacidad de atención y concentración se ve afectada por el bombardeo constante de información. Y a diferencia de un músculo que puede descansar y recuperarse, nuestra mente está atrapada en un ciclo donde rara vez se encuentra un momento de verdadera calma. Incluso cuando intentamos desconectarnos, lo hacemos de maneras que siguen estimulándola, revisando nuestro teléfono, viendo algo en streaming o navegando sin rumbo en Internet. En lugar de descansar, estamos ocupados descansando, pero no recuperamos nada. En este entorno no es de extrañar que nos sintamos desmotivados. ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en nuestras metas cuando todo a nuestro alrededor está diseñado para distraernos? La desmotivación no es falta de interés o pasión, sino un síntoma de una mente agotada que ha sido forzada a responder a estímulos constantes. Es como intentar leer un libro mientras alguien te habla al oído y otro golpea una campana detrás de ti. Claro, técnicamente podrías leer, pero no sería una experiencia placentera ni efectiva. Hemos perdido la capacidad de estar presentes, de concentrarnos en una sola cosa sin sentirnos arrastrados por la necesidad de revisar algo más, de ver si hay algo más emocionante o urgente que nos estamos perdiendo. Pero ese algo más casi nunca es más importante que lo que ya tenemos frente a nosotros. El problema es que nuestra mente, entrenada por el bombardeo digital, no lo ve así. Constantemente busca algo nuevo, algo más brillante, algo más inmediato, dejando a un lado lo que realmente importa. Cuando hablamos de agotamiento mental, muchas veces lo confundimos con estar físicamente cansados, pero son cosas muy diferentes. Puedes estar todo el día sentado frente a una pantalla y, sin embargo, sentirte más exhausto que si hubieras corrido una maratón. Este agotamiento mental no proviene de haber hecho algo significativo, sino de haber pasado horas lidiando con pequeñas distracciones que fragmentan nuestra atención y nos dejan sintiéndonos perdidos. Es como si nuestra mente fuera un rompecabezas que alguien constantemente desarma mientras intentamos armarlo. Simone Weil, una filósofa menos conocida pero brillante, describió la atención como la forma más pura de generosidad. Para Weil, prestar atención era un acto de conexión profunda, tanto con nosotros mismos como con el mundo. Ahora, imagina cuánto de esa generosidad desperdiciamos cada día en cosas que ni siquiera recordamos al final. ¿Cuántas veces nos hemos quedado mirando un video tras otro solo para darnos cuenta de que olvidamos lo que realmente queríamos hacer? Este desperdicio de atención es una de las razones principales de nuestro agotamiento. Estamos gastando nuestra energía mental en cosas que no nos aportan nada, y eso nos deja con menos recursos para lo que realmente importa. La procrastinación moderna no es solo un acto de retrasar tareas, es una consecuencia directa de este agotamiento. Nuestra mente, bombardeada constantemente, busca refugio en lo fácil, en lo inmediato. Posponemos las cosas importantes no porque no las valoremos, sino porque nuestra mente está demasiado desgastada como para enfrentarlas. Es un círculo vicioso. Cuanto más agotados estamos, más procrastinamos. Cuanto más procrastinamos, más culpables nos sentimos. Y esa culpa solo nos agota más. Volvamos a Kierkegaard, que describió la ansiedad como una forma de vértigo, ese momento en el que miramos al abismo de nuestras posibilidades y sentimos miedo de caer. En nuestra era, ese vértigo no proviene de nuestras posibilidades existenciales, sino de la cantidad de opciones triviales que enfrentamos constantemente.
cada vez que decidimos entre responder un mensaje, leer un artículo o simplemente desplazarnos sin rumbo, estamos enfrentando pequeñas decisiones que, aunque parecen insignificantes, agotan nuestra capacidad mental. Y este agotamiento tiene consecuencias más profundas de lo que creemos. Cuando estamos constantemente distraídos, perdemos nuestra capacidad de reflexionar, de conectar los puntos, de encontrar sentido en lo que hacemos. La mente humana necesita tiempo y espacio para procesar, para digerir ideas y experiencias, pero en un mundo donde siempre hay algo nuevo que capturar nuestra atención, rara vez encontramos ese tiempo. Nos quedamos en la superficie, navegando de una cosa a otra, sin profundizar en nada. La desmotivación es un síntoma directo de esta desconexión. Cuando no dedicamos tiempo a reflexionar sobre lo que realmente queremos, terminamos sintiéndonos vacíos, como si estuviéramos haciendo cosas solo por hacerlas. Y esa falta de propósito se convierte en una barrera que nos impide actuar. Es difícil encontrar motivación cuando no estás conectado con tus metas o valores, y es imposible conectarte con ellos si tu mente está constantemente distraída. Incluso los antiguos estoicos, como Marco Aurelio, hablaban de la importancia de concentrarse en lo que está dentro de nuestro control y dejar ir lo que no lo está. Pero, ¿cómo podemos hacer eso cuando nuestra atención está siendo robada constantemente? Vivimos en un mundo donde nuestra capacidad de decidir qué es importante se ve continuamente saboteada por estímulos externos, y como resultado nos encontramos haciendo cosas que ni siquiera elegimos conscientemente, lo que alimenta aún más nuestra sensación de estar perdidos. Esta sensación de desconexión es el núcleo del problema. No es que carezcamos de energía o de interés, es que hemos perdido nuestra habilidad para dirigirlos hacia lo que importa. Nuestra mente, sobrecargada de estímulos, busca alivio en distracciones momentáneas que solo agravan el problema. Es un poco como tratar de apagar un incendio echándole más madera. Parece que estás haciendo algo, pero en realidad solo empeoras la situación. El agotamiento mental no solo nos deja sintiéndonos vacíos y desmotivados, sino que también altera la manera en que percibimos el tiempo. ¿Te ha pasado que un día entero se desvanece y no puedes recordar qué hiciste? Ese es uno de los efectos más insidiosos del bombardeo digital. Fragmenta nuestras experiencias y nos deja con una sensación de haber vivido en piloto automático. No es que los días sean más cortos, es que nuestra atención está tan dispersa que no logramos darle continuidad a nada. San Agustín decía que el tiempo es una construcción de la mente, que nuestra percepción del pasado, presente y futuro depende de nuestra capacidad de reflexionar. Pero en nuestra era de superestímulos, esa reflexión se interrumpe constantemente. Vivimos en un presente fragmentado, donde cada notificación, cada scroll, cada cambio de ventana nos saca de nuestro flujo mental. Y al final, lo que queda no es una experiencia coherente, sino un collage caótico de estímulos desconectados. Este caos tiene un impacto directo en nuestra capacidad de planificar y tomar decisiones. Cuando nuestra mente está constantemente saltando de una cosa a otra, perdemos la habilidad de pensar a largo plazo. Nos volvemos rehenes del presente inmediato, reaccionando a lo que está frente a nosotros sin detenernos a considerar las implicaciones. Es un poco como estar en un coche sin frenos. Avanzas, sí, pero sin control ni dirección. Volvamos a Nietzsche, quien habló del eterno retorno como una manera de confrontar nuestras decisiones. ¿Vivirías esta misma vida una y otra vez, con todas sus elecciones y consecuencias? Si Nietzsche viera cómo pasamos horas revisando redes sociales,
probablemente levantaría una ceja y nos preguntaría, ¿realmente quieres vivir esto una y otra vez? Y aunque la pregunta puede parecer dura, apunta a algo crucial. Nuestras elecciones, incluso las pequeñas, configuran nuestra existencia. Y si las decisiones que tomamos se basan en distracciones y estímulos fugaces, ¿qué tipo de vida estamos construyendo? La procrastinación moderna, esa incapacidad para actuar en lo que sabemos que es importante, no es solo un problema de voluntad, es un síntoma de una mente saturada que ha perdido la capacidad de priorizar. Y este problema no se resuelve simplemente poniéndonos las pilas. Requiere un cambio profundo en cómo manejamos nuestra atención, en cómo interactuamos con el mundo digital que nos rodea. Porque el problema no es solo que estamos procrastinando, es que estamos procrastinando con cosas que no valen la pena. Es la doble trampa, no hacemos lo importante y al mismo tiempo gastamos nuestra energía en lo trivial. Piensa en cómo los filósofos antiguos valoraban el tiempo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos insta a usar nuestro tiempo sabiamente, a no desperdiciarlo en cosas que no tienen sentido. Pero, ¿cómo se traduce eso en un mundo donde las distracciones son tan irresistibles? No es que queramos malgastar nuestro tiempo, es que estamos siendo empujados a hacerlo. Y cuanto más tiempo pasamos reaccionando a estímulos triviales, más difícil se vuelve romper el ciclo. La desmotivación, entonces, no es solo una falta de energía, es una falta de conexión con nuestras prioridades. Cuando pasamos el día saltando entre tareas inconexas, perdemos el hilo de lo que realmente importa. Y esa desconexión nos deja con una sensación de inutilidad, de estar atrapados en un bucle donde hacemos mucho pero logramos poco. El agotamiento mental, la procrastinación y la desmotivación están profundamente entrelazados. No son problemas separados, sino diferentes caras del mismo fenómeno. Una mente sobrecargada que ha perdido la capacidad de enfocarse, de encontrar significado en lo que hace. Y esa pérdida de significado es quizás lo más devastador de todo, porque sin un sentido claro de propósito, incluso las tareas más simples se sienten abrumadoras. La desconexión que provoca el bombardeo digital no solo afecta nuestra productividad, sino también nuestra capacidad de disfrutar las cosas simples. Nos hemos acostumbrado a estímulos tan intensos y constantes que las experiencias ordinarias de la vida, esas que antes nos llenaban de alegría o satisfacción, ahora parecen insuficientes. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de una caminata sin revisar tu teléfono o de una comida sin tomar una foto antes de probarla? Lo peor de todo es que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto hemos perdido. John Stuart Mill, en su defensa del utilitarismo, habló de los placeres superiores, aquellos que enriquecen nuestra mente y nos conectan con algo más profundo. Pero nuestra adicción a los superestímulos digitales nos ha llevado a buscar placeres rápidos y superficiales. Esos placeres nos distraen momentáneamente, pero no nos llenan. Es como intentar calmar el hambre comiendo caramelos. El alivio es temporal y al final solo te sientes peor. Esta búsqueda constante de lo inmediato tiene un precio emocional. Nos deja con una sensación de insatisfacción crónica, una especie de hambre espiritual que no podemos identificar. Y en lugar de buscar lo que realmente necesitamos, volvemos al ciclo de estímulos. Otro video, otra publicación, otra serie. Es un bucle interminable que, lejos de resolver el problema, lo profundiza. Como diría Camus, estamos atrapados en un absurdo moderno, buscando significado en cosas que, por su propia naturaleza, no pueden dárnoslo. El agotamiento mental también afecta nuestra creatividad, esa chispa que nos permite conectar ideas, resolver problemas y encontrar nuevas perspectivas.
Cuando nuestra mente está constantemente ocupada respondiendo a estímulos, pierde la capacidad de generar algo nuevo. Es como si todo el ruido externo ahogara nuestra voz interior. Y sin esa voz es difícil sentirnos motivados, porque la creatividad no es solo un lujo, es una necesidad para nuestra realización personal. La procrastinación, en este contexto, se convierte en una especie de mecanismo de defensa. Al evitar las tareas importantes, no solo estamos retrasando el trabajo, sino también evitando enfrentarnos al vacío que sentimos. Es más fácil perderse en distracciones que enfrentarse a la realidad de que nos sentimos desconectados, desmotivados, agotados. Pero, como nos recordaría Nietzsche, evitar el caos no lo elimina, solo lo pospone. Y cuando finalmente lo enfrentamos, es mucho más abrumador de lo que habría sido si hubiéramos actuado antes. Las consecuencias de esta desconexión se manifiestan en todos los aspectos de nuestra vida. Nos cuesta concentrarnos en nuestras metas, mantener relaciones significativas e incluso disfrutar de los momentos de descanso. Todo se convierte en una especie de lista interminable de tareas pendientes. Y cada vez que añadimos algo más a esa lista, sentimos que estamos perdiendo el control. No es solo que estamos ocupados, es que estamos ocupados con cosas que no importan. Y eso nos deja sin tiempo ni energía para lo que sí importa. La vida moderna parece estar diseñada para mantenernos en este estado de agotamiento y desconexión. Las plataformas digitales prosperan en nuestra incapacidad para concentrarnos, porque cuanto más distraídos estamos, más tiempo pasamos consumiendo. Pero la solución no está en eliminar estas herramientas, sino en aprender a usarlas de manera consciente. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de decidir qué merece nuestra atención y qué no. Aristóteles habló de la importancia de la virtud, de encontrar el equilibrio entre los extremos. En nuestro caso, eso significa aprender a equilibrar el uso de la tecnología con la necesidad de desconexión. No se trata de eliminar las distracciones por completo, sino de ser conscientes de cómo las usamos. Cada vez que eliges dejar de lado una distracción para enfocarte en algo importante, estás practicando esa virtud, estás fortaleciendo tu capacidad de decidir y actuar. La solución a este ciclo de agotamiento, procrastinación y desconexión no es simple, pero tampoco es inalcanzable. No podemos escapar del mundo digital, ni sería deseable hacerlo, pero sí podemos recuperar el control sobre nuestra atención y nuestras prioridades. El primer paso es reconocer que nuestra mente necesita tiempo para descansar, para reflexionar, para reencontrarse con lo esencial. Este tiempo no es un lujo, es una necesidad. Volvamos a Simone Weil y su idea de que la atención es la forma más pura de generosidad. Si dirigimos nuestra atención de manera consciente, no solo podemos reconectarnos con nosotros mismos, sino también con los demás. En un mundo donde todo compite por nuestra atención, elegir enfocarnos en algo, una conversación significativa, un proyecto importante, un momento de quietud, es un acto revolucionario. Es una manera de decir: no seré definido por el ruido, sino por lo que elijo escuchar. El filósofo Byung-Chul Han, en su análisis de la sociedad del cansancio, describe cómo nos hemos convertido en explotadores de nosotros mismos. Vivimos obsesionados con ser productivos, pero esa productividad a menudo está vacía de propósito. Recuperar nuestra energía mental no significa hacer menos, sino hacer lo que importa. Implica aprender a decir no a las distracciones y sí a las cosas que realmente nos nutren. Han diría que necesitamos reencontrarnos con la capacidad de aburrirnos, porque en ese espacio vacío es donde surge la verdadera creatividad
y reflexión. La procrastinación, vista bajo esta luz, deja de ser un enemigo y se convierte en una señal. Nos dice que algo no está funcionando, que nuestras mentes están saturadas y necesitan un cambio. No se trata de luchar contra la procrastinación con fuerza de voluntad, sino de entender qué la está causando. A veces, la solución es tan simple como apagar las notificaciones, dedicar un tiempo para reflexionar o incluso permitirnos desconectar por completo durante un rato. Nietzsche, con su llamado a la autenticidad, nos recordaría que la única manera de romper este ciclo es actuar desde nuestra voluntad, desde lo que realmente valoramos. En lugar de dejarnos llevar por las corrientes digitales, necesitamos anclarnos en nuestras propias metas y decisiones. Cada vez que elegimos actuar conscientemente, estamos reafirmando nuestra humanidad frente a un sistema que parece diseñado para distraernos. En la práctica, esto significa ser más intencionales con nuestro tiempo, dedicar bloques de atención ininterrumpida a nuestras tareas importantes, alejándonos de las distracciones. Permitirnos momentos de desconexión real, donde no estemos consumiendo contenido, sino simplemente existiendo. Reconectar con placeres simples, una caminata, una conversación sin prisas, un libro que nos desafíe en lugar de solo entretenernos. Lo más importante es entender que no estamos solos en esta lucha. Todos enfrentamos las mismas distracciones, las mismas trampas digitales, y aunque a veces parece que estamos perdiendo, cada pequeño esfuerzo por recuperar el control cuenta. No se trata de lograr una atención perfecta o una motivación constante, sino de construir hábitos que nos permitan estar un poco más presentes, un poco más enfocados, un poco más conectados con nosotros mismos. Quizás nunca eliminemos por completo el ruido digital, pero podemos aprender a escucharlo sin que nos domine. Podemos aprender a priorizar, a decir no, a elegir lo que realmente importa. Y en ese proceso podemos reencontrarnos con la claridad, la motivación y el propósito que, en el fondo, nunca hemos perdido del todo. Solo están esperando a que les prestemos atención.